Estoy en comunicación con mi amigo, el expresidente de la República del Perú, Manuel Merino de Lama. Manuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. ¿Cómo está, Juan? Primero quiero agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todos los hermanos argentinos, así como también a los hermanos de Sudamérica que día a día ven tu programa en las diversas entrevistas que tienes, especialmente pensando en Sudamérica, y en ese sentido estamos para poder compartir contigo esta entrevista. Tú, como expresidente constitucional del Perú, ¿qué mensaje de unidad le puedes transmitir al pueblo peruano en estos momentos tan difíciles? Bueno, primero que tenemos que ser conscientes que el Perú está atravesando una crisis interna de la cual la presidenta Boluarte y su gabinete como que todavía no la entiende realmente en la dimensión en la que se está dando. Y digo todavía no la entiende porque me parece que todo el aparato del Estado no está funcionando de manera correcta como debería funcionar. Porque en una crisis, lo principal que debe tener un gobernante son los canales de comunicación, son los líderes políticos que tiene que buscar para que sean los enlaces que permitan disuadir estas confrontaciones que lamentablemente en el caso de Perú han terminado con cerca de 50 muertes en los pocos días que tiene de haber asumido la presidencia de la República. Y en ese sentido, si bien es cierto, alguna crítica constructiva, que quizás es la carga que tiene tanto la presidenta de la República como el presidente del Consejo de Ministros, cuando en los acontecimientos del mes de noviembre del 2020 me tocó asumir la presidencia de la República, eran opositores y críticos de pedir la renuncia de Manuel Merino. Ahora, pues, en este caso particular, nosotros no podríamos pedir la renuncia de ellos, porque creo yo que nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos en el marco estricto de lo que significa la gobernabilidad. Y en ese sentido, creo yo, lo que tenemos que, como principio básico, es darle las recomendaciones que creo yo que serían las más correctas, porque los problemas en el Perú no es uno solo, no es solamente la expulsión de Evo Morales con 8 o 9 miembros del MAS, no es solamente, digamos, las movilizaciones pidiendo el retorno del señor Castillo o la liberación del señor Castillo, o en este caso, el adelanto de elecciones, o en este caso la disolución del Congreso. Yo creo que en eso no es, esa es una manera, digamos, distractiva que nos tienen, pero en realidad el tema de fondo es un tema eminentemente social, de donde los diversos actores se están aprovechando. Me refiero, cuando hablo de diversos actores, me refiero al narcotráfico, me refiero a los actos de corrupción, me refiero a la injerencia internacional, no solamente de Evo Morales del MAS, sino de otros organismos internacionales que de una u otra manera quisieran que el Perú, digamos, no salga de esta crisis. Y también tenemos que decir de aquellos actores internos como Odebrecht, como el Club de la Construcción, como esos medios de comunicación que han sido parte, digamos, de esta situación malvada que tendríamos que decir nosotros los peruanos, de haber direccionado, digamos, los actos para su beneficio personal, no para el beneficio colectivo de todos los peruanos. Y en ese sentido, lamentar las cerca de 50 muertes, no creo que tengamos que seguir derramando sangre. Ya hay sociedad civil que se está organizando contraria a estas movilizaciones, pero también creo yo de que está faltando una actitud, digamos, mucho más agresiva por parte de los organismos institucionales del Ejecutivo. No me refiero a ir con más balas, no me refiero a ir, no, al contrario, sino al servicio de inteligencia de la Marina de Guerra, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, para que pueda determinar, se pueda detectar de a dónde están ingresando recursos, porque toda movilización, cuando tiene un interés en particular, tiene un financiamiento, y aquí tiene que haber financiamiento, ya sea externo, interno, de narcotráfico, de actos de corrupción, de los propios, inclusive, me atrevería yo a decir, de las propias nuevas autoridades que quieren sumarse, digamos, a la voluntad de apoyo a la población, cuando en realidad lo que se debería estar buscando es que estas nuevas autoridades articulen directamente con el Ejecutivo. Una consulta, Manuel, mucho se está hablando de provisoriamente cerrar la frontera con Bolivia. ¿Qué piensas al respecto? No, no creo que sea la solución de ese tema, particularmente del señor Evo Morales. Hay otros actores más
que creo yo tendrán que investigarse en su momento, pero tendrá que haber una reacción propositiva de parte del gobierno a través de sus instituciones. Si hay que fortalecer el servicio de inteligencia del Estado peruano, hay que fortalecerlo. Y esa tarea la tiene la misma señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional se ha debilitado y su debilitamiento no es de ahora. Recordemos lo que sucedió en el año 2020. ¿Qué hizo el señor Sagasti? Debilitó, 18 generales le dio de baja, puso gente de su entorno. Ha entrado el señor Castillo, ha puesto gente de su entorno. La propia señora Boluarte ha acompañado al señor Castillo para asusar a la población en el marco de que su economía va a cambiar cambiando la constitución, cuando en realidad esa no es la solución. Entonces, frente a estos hechos, tiene que haber una respuesta. Y la respuesta no es más balas, la respuesta no es más, digamos, agresión entre mutuos, entre la sociedad civil, digamos, reclamando alguna necesidad social que se viene aprovechando ese recurso económico, de a dónde viene, que creo que eso hay que investigarlo. Hoy día, por ejemplo, en Santa Cruz había una denuncia de la propia Policía Nacional diciendo de que se había detectado, digamos, a gente del MAS, los famosos ponchos rojos, con una munición de más de 120.000 municiones Dum. Y esas municiones, según el testimonio de la declaración que hacía, iban a parar justamente a la frontera de Perú. Entonces, bajo esas condiciones, tomando en consideración lo que viene sucediendo en Bolivia, donde está dividido prácticamente Bolivia, Santa Cruz, está preso el gobernador de Santa Cruz por la injerencia del propio MAS de Evo Morales, vemos lo que está sucediendo en Brasil, vemos lo que está sucediendo en Chile. Entonces, en esas circunstancias, lo que los peruanos no tenemos que permitir es que nos dividan. Si bien es cierto, hay necesidades insatisfechas, son las nuevas autoridades las que de manera agresiva la señora Presidenta de la República tiene que convocar a los gobernadores regionales, tiene que convocar a los alcaldes para viabilizar el adelanto de la ejecución presupuestal, para ver de qué manera las obras abandonadas se restituyen, para ver de qué forma se hace un trabajo integral, porque los recursos que viene recibiendo el sur de la minería son recursos suficientemente altos que no van a solucionar todos los problemas, pero que de manera articulada, con una mejor respuesta de parte del Ejecutivo, en la parte administrativa y en la parte gerencial, podría darnos resultados mucho más rápidos, pero tiene que haber vasos comunicantes y mientras no los haya, sigue el enfrentamiento y eso es sumamente peligroso porque el derramamiento de sangre son resentimientos sociales que van creciendo y llegan a los desbordes de no poderlos controlar y ahí definitivamente la cosa se agudizaría. ¿Qué opinas de la irresponsabilidad del Partido Morado que pide que la presidenta renuncie y que se convoque una nueva mesa directiva? Aparentemente no lo dicen, pero se da a entender que quieren que haya un nuevo Sagasti, en este caso con falda y sin bigotes. Bueno, lo que le ha faltado al Estado peruano es desmontar todo ese sistema dañino que le ha hecho al Estado peruano y le ha hecho a muchos países de Sudamérica. Me refiero al caviarismo. Los caviares son personajes de alta gama, pero que viven del Estado. Son personajes que cuando llegan no están mirando el beneficio del Estado, sino el beneficio de su bolsillo. Y consecuentemente estos han copado digamos, los puestos públicos y vienen co-gobernando con la señora Dina, pero cuando ellos sienten que se está perdiendo fuerza por la propia falta de control, por la propia situación de haber copado espacios administrativos, espacios, digamos, de direcciones, y no teniendo la capacidad para poder ayudar a disuadir esos espacios, ellos lo que hacen es mutar inmediatamente y ponerse al otro extremo. Ya yo lo dije de una manera anticipada, de que ellos en este momento están evaluando y van a sacarle prácticamente, van a jalarle la alfombra a la señora Dina Boluarte después de haber gobernado con ella, porque el gabinete formado inicialmente en gran parte ha sido, digamos, de ellos, pero encubierto, no han puesto los principales personajes de ellos, han puesto gente de segunda o tercera gama, para no tener una identificación directa, pero si tú empiezas a analizar, tienes gente de los caviares, tienes gente de Martín Vizcarra, tienes gente de Verónica Mendoza, o sea, sigue copando los espacios, pero cuando sienten que están perdiendo, digamos, fuerza, inmediatamente mutan y lo primero que hacen es traicionar a quien les dio de comer y pedir, en este caso, la renuncia de la señora Dina y pedir una nueva mesa directiva como lo hicieron en el periodo donde me tocó a mí asumir la presidencia de la República, en otra instancia, con otros problemas diferentes, pero que va con la misma esencia de la situación, de hacer estos desbordes, de propiciar, digamos, estas muertes para simplemente ponerles precio, porque recordemos que en la época Sagasti le puso precio a cada muerte, 40.000 soles, 50.000 soles, como que con eso va a solucionar
digamos, la problemática de ese hogar o de esa familia, cuando en realidad lo que nosotros queremos es solucionar los problemas que tenemos internamente en el país y que el Perú esté en las condiciones de poder sacar adelante o sacarlo adelante. Y en ese sentido yo espero que la señora Dina Boluarte tenga el tino suficiente. Si ya el Congreso le dio la confianza al gabinete, creo yo que en un acto, digamos, de contrición y de asumir, digamos, responsabilidad que no la puede evadir, es cambiar su ministro del Interior, cambiar su ministro de Defensa, y eso oxigena nuevamente el gobierno. E inmediatamente la presidencia del Consejo de Ministros debe mandar vasos comunicantes, e inclusive yo evaluaría en el cambio del presidente del Consejo de Ministros, pero lógicamente con mejores personalidades, con personalidades que vayan, digamos, al tema de la conversación, de la comunicación, de poder buscar esos lazos, digamos, de alianzas estratégicas, de líderes locales que permitan llegar a esos tumultos de gente que de repente tienen algún problema social interno por falta, digamos, de respuesta del Estado peruano a través de los 3 niveles de gobierno, e inmediatamente se pueda viabilizar, digamos, apoyo técnico por parte del gobierno central y de esta manera poder diseminar esos problemas. El tema de las elecciones, ya se ofreció un adelanto de elecciones, el Congreso tiene la gran responsabilidad de poder adelantar la legislatura del próximo año y poder ratificar las elecciones para el 2024. Eso yo creo que relativamente debería mantenerse siempre y cuando las pocas reformas políticas que haga el Congreso sean las más necesarias. No ir a temas extremos y naturalmente ver el tema de la continuidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la OMP. Yo creo que eso se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos han perdido credibilidad, porque los hechos de las últimas elecciones generaron una zozobra y una preocupación y una división propiamente del Estado peruano, que con eso no decimos de que hubo fraude, pero sí creo que generó desconfianza, y para poder generar la confianza correspondiente, yéndose a un Congreso, yéndose a un Ejecutivo, le correspondería irse a ese Jurado Nacional de Elecciones, irse, digamos, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE, para que digamos, le demos la fortaleza a este nuevo proceso electoral con algunas actividades propiamente internas de los partidos políticos, de poder discernir mejor a sus candidatos para tener una mejor elección y no caer en la misma zozobra, de tener, digamos, congresistas electos con procesos de investigación interna que lamentablemente desfiguran la posición del Congreso, como ha sucedido en este Congreso, que por lo menos 3, 4 o 5 y quizás más parlamentarios están procesados, están investigados, algunos se han fugado, otros han terminado con violaciones, como ha sucedido del congresista Díaz, que lamentablemente el Congreso se ha disparado a los pies. ¿Para qué lo puso a votación si no había la convicción de que este señor debía ser sancionado, inhabilitado por 10 años? La última pregunta, Manuel. Hay un famoso dicho que dice las vueltas de las vidas que no hay que escupir al cielo. En este caso, durante tu mandato constitucional, la señora Boluarte fue muy injusta y dijo que Merino debía renunciar por las 2 muertes, y ahora lamentablemente se producen decenas de muertes. Me imagino que tú, como buen cristiano, no te tienes odio ni resentimiento hacia Boluarte, pero ¿qué nos puedes decir de estas vueltas de la vida con la señora Boluarte? Primero, que el expertise político te ayuda a disuadir. Nosotros convocamos al Servicio de Inteligencia, la DINI, y vimos que no tenían la capacidad de darnos un informe, digamos, estrictamente confidencial, que podría hacer una identificación de a dónde eran los recursos de financiamiento que habían en las marchas que teníamos encima. Se originaron 2 muertes. Yo soy católico, soy uno de los propulsores de la vida, y sin lugar a dudas mi intuición era de que querer insistir en mantenerme era originar más muertes. Pusimos un pie al costado. Soy consciente de que la señora Dina Boluarte, que el señor Otárola fueron contrarios y que pedían mi renuncia en ese momento y se sacrificaban y lloraban por los muertos. Pues ahora la vida les ha dado un revés multiplicado 20 veces o multiplicado 25 veces, porque han tenido alrededor de 50 muertos en este poco tiempo que están gobernando. Y sin embargo, yo no podría decir que pedir su renuncia. Al contrario, yo les pediría a ellos que sean más audaces en poder determinar, en poder poner vasos de comunicación, en poder determinar, digamos, encargaturas a personajes que estén en la capacidad de poder ir a conversar con esos tumultos de gente, con esos grupos de manera independiente, individual, para saber cuál es el problema de cada uno, y también el Servicio de Inteligencia determinar cuáles son los nexos que vienen de una u otra manera solventando económicamente estas marchas, porque estas marchas no se hacen sin un sol en el bolsillo. Estas marchas vienen siendo solventadas económicamente, ya sea a nivel externo, digamos,
por la propia participación de esos políticos que les gusta las crisis en los países y que dicho sea de paso tienen sus vasos comunicantes, como ha sucedido en otras oportunidades con organismos no gubernamentales que están instituidos en el Perú, pero también creo yo internamente quienes están solventando esas marchas. El partido Perú Libre tiene la capacidad, yo creo que no la tiene, pero sí son esas, digamos, esos financiamientos internos y externos que están dando origen a estas movilizaciones, y creo que sobre eso se tiene que actuar y convocar a las autoridades para que inmediatamente puedan adelantar la ejecución presupuestal, porque recordemos que estas nuevas autoridades van a empezar a ejecutar obras a partir del mes de marzo. Eso no se puede esperar, eso hay que adelantarlo, por lo menos al mes de febrero, al mes de... que creo que eso ayudaría notablemente a que la gente tenga ingresos, que son los que el día de hoy está padeciendo mucha población y que es la que muchas veces se deja utilizar con estos financiamientos, con pagos indebidos, como sucedió en mis marchas. En mis marchas tuvieron pagos a las barras bravas y de eso nadie dice absolutamente nada, y la investigación que hizo el Ministerio Público no fue la más adecuada. Entonces ahora también tenemos que pedirle al Ministerio Público que haga las investigaciones si han habido excesos. Esas investigaciones seguirán su corriente, pero en este momento la señora Dina tiene que responder como presidenta encargada del gobierno, como presidente de la República, y es con actitudes de comunicación, no de agresión mutua, que creo que lo que nos va a llevar es a más muertos policías, más muertos civiles, y esto yo creo que no es la solución de los problemas. Muchísimas gracias, Manuel, que vive el Perú. Muchas gracias, un abrazo y adelante siempre. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias.